Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron ustedes? Es una alegría muy grande poder estar aquí para llevar otro espacio más de Pregunte Usted. Agradecido con Dios por su misericordia y con todos y cada uno de ustedes que están ahí conectaditos. Y con María del Pilar ahí en el máster. Gracias a Dios por su ayuda en este importante trabajo. Y bueno, mi pastor Diego, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Amén, hermano Carlitos, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Muy bien, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta maravillosa mesa de trabajo, en compañía de usted, de Pili allí en el máster y de cada uno de nuestros oyentes, que son fieles oyentes. ¿Qué le diría usted a la audiencia hoy? No, yo les diría que estamos estrenando misericordia y que Dios en su bondad nos permite estar aquí, así que disfrute al máximo este programa, comparta esta transmisión y haga parte de la misión radial que es llegar a muchas más personas en el mundo. Así que mientras usted escucha estos saludos debería estar dándole ahí clic a ese compartir. Bienvenidos, qué bendición la que Dios nos da. Así que estamos listos, preparados para recibir cada una de sus inquietudes para que el pastor a través de la ayuda de nuestro Dios nos dé respuesta. Y ya hay preguntas. Sí, señor, y muchas preguntas, como la siguiente, hermano Carlos. Mire la que nos llega acá y nos dice, pastor, Dios lo bendiga. Resulta que los diáconos se toman atribuciones que le corresponden solamente al pastor. Pero en el momento en que se les llama la atención, se molestan y toman actitudes que no son de un cristiano. Mi pregunta es, pastor, ¿cómo podemos actuar ahí? ¿Qué se debe hacer? ¿El pastor qué debería hacer en esos casos? Bueno, lo primero es que uno antes de elegir diáconos debe de hacerles una entrevista. En mi caso personal, eso es lo que yo hago. Sí, señor. Cada que se va a nombrar diáconos, yo le hago una entrevista al candidato y descubro más o menos quién es él. Muchos han pasado por mi oficina y sin ellos saber de que se está buscando un diácono, pues descubren lo que son y entonces ya uno va seleccionando. Eso es número uno. Número dos. Vamos a suponer de que se me coló un diácono y en el ejercicio tiene comportamientos que riñen contra la autoridad. Bueno, yo me sentaría con él, le exhortaría, le enseñaría lo que dice el reglamento interno con respecto a el comportamiento del diácono en su ejercicio. También le mostraría lo que el escritor consagrado hace alusión en el capítulo 3 de la primera Timoteo, donde los mismos requisitos que se le exigen al pastor son básicamente los mismos que se le exige al diácono o a las diaconisas. En caso de que después de llamársele la atención, él persista, entonces yo tengo la autoridad para separarlo del cargo. ¿Está claro? Ahora vamos a suponer de que no quiero tener dificultades. Bueno, pues entonces ya viene el fin del año, por ejemplo, dice el pastor, y entonces debe ir pensando en un sustituto. El día que hagan nuevos nombramientos, agradece a todos los diáconos, como a todos los que ayudan en la iglesia, y luego se nombre el nuevo diácono. Porque creo que vale la pena que quienes rodean al pastor sean unos coequiperos, no un obstáculo en el desarrollo de la obra de Dios. ¿Y cuál cree, pastor, que debe ser la actitud de ese pastor ante una molestia o se lo tome personal aquel que salió de la junta y empieza a generar un mal ambiente de pronto en la congregación porque lo sacaron de la junta? Yo creo que el pastor tiene todas las de ganar siempre y cuando el pastor reúna 3 clases de autoridad. Autoridad espiritual, autoridad moral y autoridad en el conocimiento. Yo se lo digo por experiencia. Yo llevo
unos añitos en el ministerio y he tenido cualquier cantidad de diáconos. Algunos me han funcionado a las mil maravillas, otros han sido un poquito complicados y entonces pues con sabiduría he manejado las cosas y no he tenido problemas ni con la iglesia ni con el mismo diácono. Amén. Muy bien, pastor. Nos llega esta otra pregunta y dice así, pastor, Dios lo bendiga. En el momento que Jesucristo venció al diablo en la cruz, ¿qué pasó con el diablo? ¿Fue sacado de la tierra? Es que pregunto esto porque siempre escucho que los que operan en la tierra son espíritus y demonios. Hay una jerarquía diabólica, según dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6. Él dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Haciéndonos entender de que cada grupo cumple una función en el desorden que se genera en el universo. Daniel habla del príncipe de Persia, por ejemplo, que era el que tenía el control político de Persia. Y hace alusión de que una vez salga de dejarle el mensaje a Daniel, debe de ir a luchar contra el príncipe de Grecia. O sea que hay demonios en autoridad que ejercen control sobre estados, ciudades, montes, ríos, mares, etc. Cuando hablamos de que Jesucristo venció al mismo Satanás en la cruz, lo que estamos diciendo es que la derrota que le propina el Señor Jesús a Satanás es en relación a la salvación del hombre. Hebreos capítulo 2 muestra que todos los seres humanos estábamos sujetos a esclavitud. ¿Quién nos tenía esclavos? Satanás. Pero una vez que ha venido Jesús, ha hecho posible el rescate del ser humano a través de la redención. En ese campo es que podemos decir que en este momento el diablo está vencido. Amén. Pero eso no es igual a que ya no exista o esté exterminado. Porque de ser así, Pablo no hubiera escrito el capítulo 6 en la carta a los Efesios. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es, una cosa es el dominio total que tenía el diablo sobre los seres humanos, otra cosa es la influencia en el tiempo moderno en los diferentes sistemas del mundo, no controlando por completo el mundo, porque ya está la iglesia de Dios que ha sido redimida y que tiene la autoridad del Espíritu Santo y la prenda de garantía para echar fuera demonios, como dice San Marcos, capítulo 16, verso 16. O como dice Pablo en la carta a los Romanos, cuando enseña que en breve el Señor Jesús aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, ¿hay influencia del mal hoy? Sí. Pero la diferencia es que ahora Él no puede hacer lo que hacía. Porque antes de Cristo, aunque los seres humanos quisieran ser libres, no podían. Pero con la venida de Jesús, se dio la libertad a los que reciben a Jesucristo como su Salvador personal y ya no son sujetos o esclavos de Satanás. Somos libres por la obra de Jesús. Pero Él sigue influenciando. Claro que sí, el mundo entero, dice. ¿Por qué? Porque utiliza las debilidades humanas como instrumentos para llevar al hombre al pecado. Eso sucede en los que no conocen a Dios. Pero los que estamos en Cristo, según Romanos capítulo 8, verso 2, textualmente leemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén, pastor. Muy bien. Llega esta pregunta y dice así, pastor, tengo una inquietud. Resulta que me he dado cuenta que en la iglesia hay hermanos que no están de acuerdo con la obra social. Siempre ponen trabas, siempre van en contra de este tema y pues quisiera saber por qué se da este fenómeno. Bueno, eso se da porque seguramente quienes se oponen no conocen ni a Dios ni el Evangelio. Porque cuando uno mira la Escritura, el 50% de la obra de Dios en el hombre es espiritual y el 50% social. Y hay ejemplos bíblicos. Cuando uno lee el capítulo 5, del verso 14 en adelante de la carta de Santiago, leemos: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, hay dos cosas. Dios lo sana y Dios lo perdona. Lo espiritual y lo social. Cuando uno mira al mismo Jesús, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, Jesús sana al paralítico, pero también salva al paralítico. ¿Ve? Cuando uno mira la sanidad de Jesús en la mujer que sufría el flujo de sangre, no solamente la sanó, sino que también la salvó. Las grandes enseñanzas de Jesús, como la que tuvo frente a una multitud de 4,000 y otra de 5,000, usted encuentra que él no solo se dedica a lo inmaterial, les da dado la enseñanza, pero también sabe que tienen hambre. Entonces le dice a los discípulos: dadles de comer vosotros. Y ellos dicen: ni con 200 denarios pudiéramos comprar para dar alimento a toda esta gente. ¿Qué hace Jesús? Multiplica los panes y multiplica los peces. Les había dado la solución espiritual en la enseñanza, pero también les dio la solución material. Entonces, los que se oponen desconocen sin duda alguna la Biblia. Y me temo que no conocen a Dios. Y mucho menos que no han leído el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde aparecen los primeros diáconos y el primer departamento de obra social establecido por los apóstoles con el objetivo de que miraran por el bienestar de las familias necesitadas encabezadas por las viudas, tanto judías como griegas. Amén, pastor. Muy bien. Pregunta nuestra oyente, dice así: hermano Carlos, yo fui casada por notaría. Mi esposo hace 14 años se fue con otra mujer y se casó y me dejó, ¿sí? Se casó con esa otra mujer y a mí me abandonó. Debe ser que de por medio hay un divorcio para que se haya podido casar con la otra mujer, no sabemos. Dice ella: ¿podría yo casarme otra vez? Hay dos cosas ahí, de pronto tres. La primera: si el caballero se ha ido y se ha casado sin resolver su problema legal, eso es poligamia. Claro. Eso es un delito. ¿Ya? La segunda: si él se divorció y se casó por allá, ella dice: yo puedo aspirar a un nuevo matrimonio. Yo le recomendaría que acuda al tribunal eclesiástico de su distrito, exponga su dificultad, reúna todos los requisitos y entonces el tribunal emitirá un concepto y usted se dará cuenta si puede casarse o no. Casi siempre el tribunal eclesiástico emite el concepto a la persona menos culpable, en el sentido de dar favorable. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el tribunal eclesiástico dice que usted queda habilitada para rehacer su vida, usted podrá volverse a enamorar y volverse a casar. Y no perderá ninguno de los derechos eclesiásticos. Importante que tenga en cuenta, no estoy diciendo yo que lo haga, simplemente lo que le estoy diciendo es que acuda al tribunal eclesiástico
ellos en su sabiduría estudiarán su caso y emitirán un concepto. Si usted ha sido fiel a Dios y él fue el culpable, es muy posible que el concepto le salga favorable. Y se podría volver a casar. Claro que sí. Muy bien, pastor, llega esta pregunta y dice, Mano Carlos, un saludo muy especial para usted. Sabemos que el nombre de Jehová fue el nombre con el cual el pueblo de Israel se refería a Dios en la antigüedad. La pregunta es si ese nombre fue dado por Dios o cómo se dio ese nombre, cuál es el origen, ya que he oído que desde la antigüedad existía el tetragramatón, que eran unas consonantes que carecían de las vocales, que según los estudiosos dicen que esas consonantes formaban parte de lo que hoy conocemos como el nombre de Jesús, pero sabemos que Dios nunca reveló su nombre sino hasta que se dio el nacimiento de Jesús. Jehová, ¿la palabra Jehová fue dada por Dios o por los hombres? No, la palabra Jehová, es decir, es que él mismo explica, Sí. o la persona explica, Sí. porque el nombre de Dios eran unas consonantes en sí. Ahora bien, Dios utilizó esa forma para que el pueblo no usara su nombre en vano. Usted recordará que la ley decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso hizo que por más de 1300 años el pueblo hebreo utilizara variantes dependiendo del evento. Entonces, si van a la guerra y la ganan, Jehová Nisi, que quiere decir Dios es mi bandera. Si hay escasez y Dios provee, entonces se utiliza otro. En fin, hay un sinnúmero de variantes las cuales usó el pueblo de Israel Según la circunstancia. según las circunstancias. Una vez que pasa ese tiempo y que entramos ya al nuevo tiempo, o sea, después de Cristo, ya se incluyen vocales para hacer de que todas las personas puedan pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando entramos al Nuevo Testamento, importante que tengamos en cuenta que al primero que le he revelado el nombre del Señor Jesús es al ángel. Sí. Al segundo que le he revelado es a José. Y el tercero es a María. Y de ahí para acá, todos los cristianos en cualquier parte del mundo, para mencionar a Dios en persona, hablamos de Jesucristo. ¿Está claro? Claro. Hay una diferencia entre Dios en el Antiguo Testamento Sí. y Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento él utilizó teofanías para darse a conocer, y el pueblo utilizó variantes para mencionar a Dios sin caer en el pecado de tomar Sí. el nombre de Dios en vano. Pero ya en el Nuevo Testamento, entonces, lo que era sombra es realidad. El Dios Espíritu del Antiguo Testamento es Dios en persona en el Nuevo Testamento. Y trae un nombre que al primero que le fue revelado, como ya dijimos, fue al ángel, después a José y después a María. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Con respecto a este tema del bautismo, dice el oyente, se ha introducido una doctrina, dice el oyente, que un hombre o mujer que aún haya creído en Jesucristo y esté dando fruto de arrepentimiento no puede bautizarse si no está casado o está casada. Por favor, ¿me puede dar entendimiento al respecto con respecto a esta doctrina, aclarar este tema? Si la persona está dando fruto de arrepentimiento, ¿por qué no lo bautizan? ¿Por qué le exigen que tiene que casarse primero para poderse bautizar? Debe ser que la persona está en Pues unión es libre. que si vive en unión libre, no está casado, no se puede bautizar. Solamente hay una manera, y es que se dé una separación total y definitiva, mas no parcial o de circunstancia. Sí. Yo tuve una vivencia. Una señora quiere bautizarse,
vive en unión libre. Para ese tiempo yo no tenía la investidura de bautizar. He invitado al pastor que tiene la investidura para bautizar y ante la insistencia de la señora, el pastor la bautiza, pero con un compromiso. Y es que se tenía que presentar de una vez por todas la relación. Se tenía que romper esa relación Sí. porque pues vivían Sí. en fornicación. Ella por conveniencia lo acepta. Se bautiza el domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde se había vuelto para donde su amante. Entonces, lo normal de un pastor es llamarle y decirle, venga, usted asumió un compromiso y lo ha quebrantado. Ella se ha ido y se ha quejado ante su amante. Y él se ha venido armado. Y recuerdo que aquella noche, pues me iba a matar entre la casa delante de mi mujer y mis 2 hijos mayores. Afortunadamente Dios, que nunca falta, había enviado un agente de policía a esa hora a la iglesia. Y cuando el hombre llegó enfurecido, con su arma en la mano para atentar contra mi vida, apareció el ángel de Dios, digo yo, para decirle un momento, usted no sabe el problema en el que se está metiendo. Desde entonces yo no volví a aceptar que una mujer o un hombre que me diga que vive en unión libre, pero que quiere bautizarse. Y que le asegure que... Y no, yo tengo que ver frutos reales, Claro. reales. No es que yo me bautizo y yo dejo y me bautizo y después siguen en la misma. No. Las cosas de Dios son sagradas y el pastor debe de tener carácter y también debe de saber discernir si las personas buscan el bautismo por conveniencia o lo buscan por convicción. Claro. Muy bien, hermano Carlos. Llega esta pregunta y dice así. Pastor, nos llega esta inquietud y dice, pastor, resulta que si el Señor en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados y maldiciones a la cruz, ¿por qué hoy se escucha decir en algunas iglesias que cargamos con maldiciones generacionales y que esas maldiciones hay que romperlas? ¿Por qué sucede esto? Creo que hay un error de interpretación. Lo primero es que todos los hombres, por causa del pecado, estábamos bajo maldición. No generacionales, sino simplemente la maldición del pecado. ¿Cuándo se corta esa maldición? Cuando el hombre recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre, cargamos con la maldición del pecado. Romanos capítulo 5, el verso 12 dice, el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y explica, por cuanto todos pecaron. Luego dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso le dice a usted la gravedad del pecado. Ahora, cuando un hombre recibe a Jesucristo, la maldición del pecado desaparece. Y aparece la bendición de Dios por causa de la obra de Jesús, que el pecador recibe como la medicina para salvación de su alma. No hay ese pecado generacional. Es una manera de interpretar de algunos que utilizan ese lenguaje para manipular a las masas y de alguna manera explotarlos. Sí. Me refiero a la teología de la prosperidad, que son los que utilizan eso buscando sacar ventaja de la ignorancia del pueblo.
Lo que debe de quedarle claro a todos los hombres, en cualquier lugar del mundo, es que el pecado es una maldición. Y solo hay una medicina. Se llama la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es perfecta en la medida que el hombre pueda creerla, recibirla y vivirla. Ahí se acaba la maldición. Amén, pastor. Muy bien. Llega esta pregunta y dice, pastor, le escribo desde Nicaragua. Pertenezco a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Tengo una inquietud que me intriga. Resulta que yo doy el diezmo como manda la Escritura. Mi esposa no trabaja en ningún lugar, más que en la casa y cuidar a los niños. La pregunta es, ¿debe ella dar el diezmo de lo que yo le doy, siendo que yo ya diezmé de eso? No, él ya diezmó, lo que ella recibe es para el sostenimiento de la familia. Aclararle al hermano de que su esposa lo que no gana es dinero, pero trabaja mucho. Porque criar hijos, cosa seria, una responsabilidad muy grande. Y es la mejor inversión que usted como esposo y como padre está haciendo el aporte económico para que haya en la casa quien cuide de los hijos, quien los oriente y quien los saque adelante no solo en el campo humano, sino en su vida devocional. Perfecto. O sea, no debe diezmar de ese dinero. No. Listo. Dice acá el oyente pastor, Dios lo bendiga. Haciendo una salvedad. Sí, señor. Vamos a suponer que él le dio, hablemos en términos colombianos, Sí. le dio 200,000 pesos para esta semana. Ella no debe de diezmar de eso porque ella está diezmada. Sí. Pero vino un familiar de ella y le dijo, venga, yo le regalo 50 o 100,000. Ay, De eso ella sí debe de diezmar. claro que sí. Muy bien, pastor, Dios lo bendiga. Resulta que soy líder de alabanza, pero mis compañeros de comité me dan órdenes de cómo debo hacer las cosas. Por ejemplo, hago un listado de voces para los cultos, pero resulta que yo siendo el líder y esa haciendo mi labor, ellos envían otro listado de voces y me cambian completamente todo. ¿Eso está bien? ¿No me están dejando ejercer mi labor, mi liderazgo? ¿Solo yo debo tomar las decisiones o cómo debo yo resolver esta situación? Depende. Si él es líder único, él puede tomar las decisiones. Si es un comité donde hay un director, un subdirector, un secretario, un tesorero, deben de reunirse y diseñar el plan relacionado con lo que van a hacer en la semana o en el culto o en el semestre o en el año. Deben de plantear diferentes propuestas y entre todos buscar la mejor para la gloria de Dios y para el bien de la comunidad. Vamos a suponer que no se ponen de acuerdo de manera simple. Entonces, usted como director tiene la autoridad para hacer una votación. Vamos a suponer que son 5. Y uno está diciendo que cante en el coro Encontré un lugar. Pero hay 2 que no están de acuerdo. Y luchan por convencerlos, no pueden. Bueno, entonces vamos a someterlo a votación. 3 dijeron que sí, 2 dijeron que no. Los 3 son más que 2. Los 2 que entre comillas pierden deben de aceptar y además ser leales. Sí, y leales. Y no decir no queríamos, sino el comité aprobó que vamos a cantar esta canción. Ahora bien, que si los integrantes de su grupo están haciendo mal al no dejar que usted lidere, sí están haciendo mal. Pero se me hace de que puede ser porque usted no está ejerciendo el liderazgo de una manera adecuada. De pronto usted toma la decisión solo y entonces se choca contra ellos. Por eso se llama un comité. Busquen acuerdos y saquen adelante ese proyecto musical. Si la cosa se complica, yo le recomiendo que hable con su pastor
para que los convoque a una reunión y el pastor les dé las directrices en el ejercicio que ellos desempeñan en la iglesia, a fin de que no se hagan daño entre ustedes y puedan llegar a un feliz término en este servicio a Dios que es tan importante como es la música. Excelente. Muy bien. Mira, pastor, mire esta pregunta que llega acá. Pastor, resulta que se acercan las elecciones en nuestro país. Un evento muy importante, pero resulta que hay una pregunta que muchos creyentes están haciendo y es, ¿la IPUC tiene candidatos? ¿Cuál debe ser nuestra postura como creyentes ante este evento electoral? ¿Deberíamos votar? ¿No deberíamos votar? ¿Qué debemos hacer, pastor? Lo primero es que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia emite un comunicado antes de las elecciones, en el cual dice que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia respeta los derechos que le confiere la Constitución Política de Colombia a los creyentes y a todas las personas, en el sentido de ser elegidos o elegidos. Sí. Pero también hace claridad, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no tiene candidatos, no avala candidatos, prohíbe rotundamente hacerle campaña a cualquier candidato. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia es unir a la gente, no a generar divisiones. En nuestras comunidades asisten gentes de todas las vertientes políticas, de todas las preferencias. Puede ser que el pastor no esté de acuerdo, o puede ser que esté de acuerdo, pero en ninguna manera puede interferir en la decisión de los feligreses de la iglesia. Cada creyente es autónomo. Usted como pastor puede ir y votar por la persona que quiere. Sí. Los creyentes pueden elegir a la persona que quiere. La iglesia no va a cuestionar lo que usted decide en ese campo, porque la iglesia respeta los derechos de los feligreses en ese campo tan importante. Entonces no vamos a decirle a nadie por quién vote. Tampoco tenemos candidatos. Yo como pastor puedo ir a votar, pero no puedo estarle diciendo a la congregación voten por Julano o por el partido X o Y, independientemente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. El pastor debe entender que está llamado para unir y no para desunir. Y resulta, hermano Carlos, que se está presentando ahorita en estos tiempos, pues la novedad de que llegan a las congregaciones candidatos o partidos políticos y quieren el púlpito para hacer política, para hablar, para repartir publicidad. ¿Qué decirle a los pastores en estos tiempos? ¿Cómo deben actuar? Ningún pastor debe de prestar el púlpito para que desde allí se le haga propaganda a un líder. Ni él puede hacerla, y mucho menos el político. Mucho menos el político. Ahora, si un pastor... Me llamaba mucho la atención su pregunta porque en el comunicado que acabo de recibir dice que en estos tiempos se acercan políticos con prebendas. Regalo hojas de zinc, regalo bultos de cemento, sillas. regalo sillas. Dígame qué necesitan y yo les ayudo. Venga, no se pueden negociar los valores. No se puede vender la iglesia. Usted tiene que tener carácter cristiano y comprender que nosotros vivimos por fe y que nunca hemos necesitado de aquellos para sacar adelante los proyectos de infraestructura. Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, si un pastor llega a venderse por esas prebendas y descubren sus superiores que usted lo está haciendo, pues es sujeto de una investigación, de una posible disciplina y hasta una destitución. Entonces usted tiene que saber qué es. Si es político, entonces entregue el ministerio y dedíquese a la política. Pero si usted es pastor, dedíquese a lo que Dios lo llamó, que es
a la predicación del Evangelio. Los salones no son supermercados, no son almacenes, tampoco son directorios políticos. Los salones son para predicar el Evangelio, para que los enfermos lleguen y se sanen, los pecadores lleguen y se salven, los débiles lleguen y se vayan fortalecidos. Amén. Para eso es ese lugar. No tiene otro fin que el de glorificar a Dios, el de oír el mensaje y el de contribuir con el bienestar integral de las personas que asisten. Amén. Muy importante, hermano Carlos. Dice, pastor, Dios lo bendiga, deseando que se encuentre muy bien. Resulta, hermano Carlos, que hay un fenómeno mundial que está cogiendo mucha fuerza en estos tiempos, llamado los Terrians. Fenómeno en el que los jóvenes se autoperciben animales. Mi pregunta es, pastor, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Y qué consejo poderle dar a la iglesia y a los jóvenes ante lo que se está viendo en las redes? Bueno, le voy a decir lo que dice la Biblia. También le voy a decir lo que deberían de pensar estas personitas. Y también le voy a decir lo que deben de hacer los padres con los hijos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 1, encontramos en el verso 18 en adelante una enseñanza que va como anillo al dedo a esa situación de hoy. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y mire lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron profesando ser sabios, hicieron necios y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso va más allá, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Desde el punto bíblico, no es avalado tal comportamiento. Cuando uno lee el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, hablando acerca de la resurrección, el apóstol Pablo hace diferencia entre las aves, los reptiles y los diferentes animales que son creados con relación al hombre, haciendo con ello que no exista la mínima posibilidad de que Dios se haya equivocado en su creación. Eso de que yo me siento en otra clase de ser vivo es el resultado de la vanidad de la mente, la necedad del hombre, el desconocimiento de las cosas de Dios. Esa falta de identidad. Es la ausencia de Dios en la vida del hombre. Ahora bien, ¿qué deberían estas personitas que piensan que son animales? Sí. ¿Por qué no piensan que es el cóndor de los Andes, hablando en Colombia o en los países andinos, y se suben a la torre más alta y se lanzan de allá a ver si es verdad que son cóndores, por ejemplo? Todos son terrestres, no vuelan. Por ejemplo, todos son terrestres. Deberían, pues, entonces pero hasta aquí todavía no he encontrado uno que diga, he visto cualquier cantidad de manifestaciones, que gatos, que perros, que, bueno. ¿Qué le diría yo a los padres? Que cuando su hijo diga que es un gato, entonces lo saque de la casa, le haga una guarida afuera y que vaya a buscar roedores para que se alimente. ¿Ya? Sí.
¿Qué es un perro? Pues que le entregue todos los sobrados que comen en la casa, todo. Porque los perros comen son las sobras de la casa. Y que le organice un costal, yo qué sé, en el alar de la casa o en el patio, a la intemperie, o que sea generoso, le coloque una tejita y que viva ahí. Que se consiga un buen veterinario para que lo esterilice, porque al final se pueden reproducir. Eso es lo que yo podría decir en estos campos. Dios no lo avala. Los que se autoperciben todavía no les ha cabido en la cabeza que son aves, para que se posen en lo más alto y se lancen a ver qué pasa. Y los padres que tengan carácter y les prueben con hechos de que si quieren ser animales, pues que de verdad lo sean. ¿Ya? Que las vacunas sean para perros, que las vacunas sean para gatos, que la comida sea para el perro, que la comida sea para el gato, la que ellos van a comer. Y que vivan donde viven los animales. Y creo que se les acaba esa fiebrecita. Amén, hermano Carlos. Muy bien, llega esta pregunta, dice así, hermano Carlos, Dios lo bendiga. Tengo una duda, y es referente al bautismo del Espíritu Santo. Escuché a un pastor cuando enseñó acerca de esto, y dijo que la persona que no había sido llena del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas, no tiene dones y ministerios. Y entiendo que los dones son herramientas o equipamiento para que el servicio sea más eficaz. Yo amo a Dios y amo servirle, y aunque no he sido llena con esta señal inicial de hablar en lenguas, sé que el Señor me ha permitido servirle y muy agradecida estoy, y anhelo ser llena. Pero mientras eso pasa, entiendo que tengo que seguir perseverando y llevando una vida agradable a los ojos de Dios. Pero me ha surgido esta duda, pastor, y por eso me gustaría que usted me ayudara a resolverla. ¿Realmente, si no he hablado en lenguas, no tengo dones y ministerios? Pues yo no puedo decirle que los tiene o que no los tiene. Yo puedo decirle lo que la Biblia dice. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Si alguien se conoce a perfección, es usted. Además, la Biblia dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Él os ha dado el espíritu de su Hijo. Eso es lo que yo puedo decir desde el campo bíblico. ¿Está claro? Sí. Todas las inquietudes que le surjan al respecto, hable con su pastor. Pero si alguien debe darse cuenta si tiene a Dios en su vida o no, es la persona. Si tiene dones o no, es la persona. Si tiene el fruto del Espíritu o no, es la persona. Si tiene ministerio o no, es la persona. A veces nos dejamos guiar por los árbitros o jueces externos y se nos olvida que el mejor juez nuestro es nuestra conciencia. Dependiendo de lo que yo viva, yo sienta, yo experimente, pues así va a ser mi vida. Amén. Pastor, ¿qué significa si tu ojo te es ocasión de caer, échalo fuera? Pues es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que al infierno con los dos ojos. ¿Se refiere esto literalmente o físicamente o qué enseña este pasaje? Es una manera del Señor enseñar, no que se corte la mano, que se saque el ojo, sino que más bien erradique de su vida aquellas cosas que afectan su salvación. Por ejemplo, yo tengo un corazón avaro. Sí. Quiero ser salvo. Tengo que dejar la avaricia. Claro. Yo soy enfermo por el alcohol. Pues los borrachos no heredan el reino de Dios. Esa puede ser la mano que tiene que quitar, es decir, dejar de consumir dichos productos. A eso es a lo que se refiere. Él no está diciendo, venga, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, no, él lo que está diciendo es, si ves algo que afecta tu vida cristiana y te llama la atención,
evita verlo. Coloquemos ejemplo. Yo soy cristiano. ¿Qué hago yo viendo pornografía? No tengo por qué estar viendo pornografía. Entonces, saco eso de mi ojo, de estarlo viendo, y me dedico a ver lo que de verdad contribuya con mi crecimiento espiritual, con mi bienestar personal, con mi bienestar familiar, con mi bienestar social. Ya que si no lo hace, pues puede llevar a la persona. No, es que una persona que viva esclavo de la pornografía o que viva pendiente de la pornografía, pues si el Señor viene, se queda. Exacto. Y si se muere en esa condición, también se va a perder. Así es. Excelente. Pastor, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Todo el que no obedece al Evangelio. Eso es lo que está escrito en la carta a los Colosenses, ¿no? Haciendo alusión acerca de la diferencia que hay entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son. Cuando una persona es hijo de Dios, obedece. Sí. Cuando una persona no es hijo de Dios, no obedece. Entonces, prácticas de los hijos de desobediencia, léalos en Gálatas capítulo 5, del verso 17 en lo adelante hasta el verso 21. Léalo en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en lo adelante. Léalo en Apocalipsis capítulo 21, del verso 8 en lo adelante. Ahí encuentra usted cuáles son las prácticas de los hijos de desobediencia. Si usted está en alguna de esas, tenga en cuenta que es un hijo de desobediencia. ¿Cómo me doy cuenta que soy un hijo obediente? Cuando hago lo que Dios enseña, lo que Dios manda. En el mundo hay unos que se llaman hijos de Dios y otros hijos del diablo. Hijos de Dios cuando obedecen, hijos del diablo cuando desobedecen. El término hijos de desobediencia, pues simplemente porque el que primero desobedeció fue Satanás. Amén, amén. Pastor, si un cristiano se aparta del camino de Dios, ¿sigue siendo igualmente hijo de Dios y debemos seguirle llamando hermano? Sí y no. Desde el pacto que Dios hizo con ese hombre, hace de que Dios no se olvide de él. Y él tendrá siempre el camino abierto para regresar a casa. El mejor ejemplo es el hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo, pero tuvo que intervenir una decisión del hijo pródigo. El padre siempre estaba presto a recibirlo, hasta que el hijo pródigo volvió en sí. Dijo, oiga, ¿yo qué es lo que he hecho? Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él regresa, el padre lo está esperando. Lo recibe, lo restaura en todos los aspectos. O sea, se fue, pero no dejó de ser hijo. Pero si usted se va y no regresa, exacto, no vuelve en sí. no vuelve en sí, entonces usted se va a perder. Y va a caer entre aquellos de los cuales habla Juan en su carta, el capítulo 5, donde él dice, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Sí. Dice, el que practique el pecado de muerte, pido que no oren por él. ¿A qué pecado se refería? Al pecado voluntario que menciona la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. ¿Ya? En adelante. Dios no lo perdona. Todo pecado lo perdona Dios, pero si usted se acostumbra a vivir en el pecado y en esa llega la muerte, pues te mueres en el pecado, no hay salvación. ¿Está claro? Sí. Si Jesucristo viene y estás acostumbrado a vivir en el pecado, pues te vas a quedar porque el Señor viene por una iglesia santa. Es muy importante que tengas en cuenta eso. ¿Se le puede seguir llamando hermano? No. No, porque según dice la Biblia, no llames hermano a aquel que anda en una vida desordenada, de pecado, de fornicación. La Biblia dice que ni aún comáis con él.
Así dice la Biblia. Amén. Pastor, cuando los discípulos caminaban con el Señor Jesús, ¿ellos sabían que estaban caminando con el mismo Dios? No. Ellos logran entender que Jesucristo es la esperanza para el mundo a partir de la resurrección. Según San Lucas capítulo 24, leemos del verso 45 en adelante que Jesús les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Eso explica el por qué la vida de los discípulos antes de la resurrección de Jesús fue un desastre. Porque de verdad, Pedro lo niega, es violento, Tomás no cree, Felipe no sabe quién es Jesús, él dice, muéstranos al Padre. Juan y Santiago quieren meterle candela a los samaritanos, Judas lo vende. Esa es la prueba de que ellos no sabían quién era Jesús en realidad. Veían en él un personaje, un gran líder, una persona que juntaba multitudes, que hacía maravillas, que hacía milagros, pero no alcanzaban a entender quién era Jesús. Solo después de la resurrección, donde Jesús les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras, es que ya ellos descubren que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso el cobarde Pedro en el patio ahora es el valiente Pedro el día de Pentecostés. ¿Ya? Sí. Por eso el Felipe, que está preocupado, ahorita evangeliza al etíope y lo bautiza y experimenta un milagro, que es ser trasladado de un lugar a otro por el Espíritu Santo. Y en ese orden de ideas, pues todos los discípulos después de la resurrección de Jesús, excepto algunos escritores, Juan, fueron al martirio, no renunciaron a su fe. ¿Por qué? Porque después de la resurrección, ya Jesús no estaba con ellos, estaba en ellos, dándoles testimonio de que Él era el cumplimiento de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces los discípulos fueron unos antes de la muerte y la resurrección de Cristo, y otros después de la muerte y la resurrección. ¿Qué fue lo que pasó? Que antes eran hombres carnales. Después de la resurrección y del día de Pentecostés ya eran hombres espirituales. Vieron las cosas desde otro panorama. Amén. Pastor, si un hermano en el culto dice que el Espíritu Santo le dice que llame a un hermano adelante para orar por él, porque ese hermano tiene una situación difícil, ¿eso está bien? Para mi concepto no está bien hacerlo, pero me gustaría saber su opinión con respecto a aquellos que dicen que el Espíritu Santo le dijo. Todo lo que el Espíritu Santo tiene que decirle al hombre acerca del hombre está en la Biblia. Todo lo que el Espíritu Santo tiene que decirme a mí está en la Biblia y la vivencia que yo tengo espiritualmente. Mas no estoy facultado para mirar la condición del otro y mucho menos para hacer un espectáculo en la comunidad. Y más grave, diciendo que Dios me dijo, cuando es muy posible que la persona tenga la predisposición en razón al error que vio cometer al hermano. Y por eso se apresura a hacer juicios y a decir que fue el Espíritu Santo. Yo tuve la experiencia en una iglesia donde una cristiana se levantó a profetizar hablando del pecado de un creyente. Pero como yo ya no era niño, me he bajado del lugar donde estaba, le he llamado y me he sentado con ella y le he dicho, ¿no es cierto que usted está haciendo alarde de una profecía en razón al problema de fulano de tal? Porque usted piensa que yo soy pastor y que no he hecho nada. No se equivoque, el Espíritu Santo no obra así.
El Espíritu Santo no está interesado en escandalizar ni hacer escándalos. El Espíritu Santo convence de pecado al pecador. Amén. Y el pecador se siente movido y toma la decisión. Mas no porque yo diga usted, porque ya eso es ocupar el lugar de juez. Y cuando me ubico en el lugar de un juez, voy mucho más allá. Estoy ocupando el lugar de Dios. Solo Dios tiene el poder de juzgar y de condenar o de justificar. ¿Tú quién eres para que juzgues a tu hermano? Eso es lo que dice Santiago. Sí. Siga. Creo que el tiempo se acabó, hermano Carlitos. Se nos acabó. Se fue rapidito. Ay, yo estaba todo amañado aquí. Bueno, mi pastor, nos vamos. Hermano Carlitos, sí señor, a todos muchas gracias, mis queridos hermanos, gracias por haber estado Que nos ahí escriban. conectados con nosotros. Síganos enviando sus preguntas. Si de pronto no dimos respuesta a su inquietud, no se preocupe, que en los próximos días estaremos dando respuesta. Claro que sí. No se vayan de nuestro canal. Acuérdese que aquí siempre hay más. Agradecido con Dios por todos ustedes y con la hermana María del Pilar ahí en el máster. A todos, Dios les bendiga. ¡Feliz día!